New Horizons Radio. Bueno, seguimos aquí después de la invasión de las playas, señores. Ana siempre le pone unos temas que, ¿verdad? Porque el tema del medio ambiente, no vamos a terminar de hablar del medio ambiente acá en New Horizons. Ese es una de nuestros planteamientos filosóficos más profundos, y obviamente toda la juventud dominicana y del mundo tiene muchas convicciones sobre eso, y ese es uno de los temas que sobre todo en el Partido Demócrata se manejan mucho. Y como en el día de hoy vamos a hablar del Partido Demócrata, fundamentalmente de las primarias, de lo que se llama Super Tuesday en Estados Unidos, que inició a las 7 de la mañana, hora local en Estados Unidos en el este, es decir, a partir de las 8 de la mañana del día de hoy, tenemos 1.340 delegados que están siendo repartidos son 14 estados exactamente, y un territorio. El territorio en el Pacífico de las Islas Samoa, si no me equivoco. Tenemos acá con nosotros al profesor Girón, a Lía Lockward y a Iraira, que están con nosotros para conversar un poquito. Iraira, tú estás en primero de bachillerato, ¿verdad? Sí. Y Lía está en segundo de bachillerato. Profesor Girón, usted ya pasó a cuarto. Sí, hace un ratito ya. Hace un ratito, el profesor pasó a cuarto, está bien. Profesor, bienvenido. Denos algunos detalles, pinceladas, para entonces entrar en lleno. Bueno, yo con mis estudiantes de US Government hemos estado hablando de la diferencia entre las primarias abiertas, los llamados caucuses y... que son colegios cerrados. Exacto. Y cómo se eligen estos. Y hemos hecho varias comparaciones entre los candidatos y hemos estado observando los diferentes debates. Pero hoy, hasta ahora, solamente hay ciento y tanto de delegados distribuidos y se necesitan alrededor de 1.991 para ganar. Y hoy podríamos tener definitivamente un ganador, porque podríamos decir que matemáticamente sería muy difícil para quien pierda estos votos alcanzarlo. Entonces, a mí lo que me gustaría hacer hoy con los estudiantes es comparar las políticas que estos candidatos ofrecen y quizás hablar un poco del impacto que estos tendrían en gobiernos como los nuestros. Ok, me parece excelente la dinámica y la manera de llevarlo. En primer lugar, a partir de lo que sucedió en South Carolina, ya el Joe Biden ganar en South Carolina hizo que Pete Buttigieg en primer lugar en el domingo, y que era creo que el candidato favorito de Lía, me parece, que le gustaba mucho Pete Buttigieg. Y Amy Klobuchar en el día de ayer, pues también se retiraran de la contienda. También se retiró de manera ya menor, porque realmente no tenía ni un solo delegado hasta la fecha, Tom Steyer, pero era uno de los billonarios que estaba en la contienda. Todavía realmente quedan 4 candidatos, ¿no? Si no me equivoco, queda Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts, queda Michael Bloomberg, que es el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, queda Bernie Sanders, el viejo Bernie, y queda el viejo Joe Biden también. Y queda Tulsi, de quien nadie habla. Tulsi Gabbard. Sigue ahí. Sí, Tulsi Gabbard, que dicen que es una espía de los rusos realmente. y no entiendo bien por qué esa señora sigue como participante. No tiene un solo delegado, no saca un solo voto, pero como que tiene dinero para estar ahí. Yo creo que hay algo de eso, profesor, detrás de eso. Pero vamos a dejarlo conspiracy theories para la parte final del programa. Díganos entonces, pues, vamos a contrarrestar las políticas, digamos, de los 3 principales, creo yo, al día de hoy. O ¿cómo usted lo ve? Para Super Tuesday, en teoría tiene que sacar más de 15% para poder obtener delegados, ser viable, ¿correcto? Estamos seguros que Bernie Sanders en la mayoría de los estados va a sacar más de 15%, para no decir en todos. ¿Correcto? Correcto. Joe Biden es la gran interrogante actualmente. Y obviamente esta es la primera contienda en la que Michael Bloomberg está en la boleta. Porque en las otras 4, a pesar de que él participó de 2 debates, de los últimos 2 debates en Nevada y en Carolina del Sur, él no estaba en la boleta. Entonces no había forma de que él pudiese obtener delegados. Pues díganos entonces, ¿cómo usted ve? ¿Lo hacemos estado por estado o lo hacemos en general? Yo creo que lo ideal sería hablar en forma general. Creo que los estudiantes ya tienen como que más conocimiento de quiénes son los candidatos y lo que representan, y basándonos en las percepciones que ellos tengan de los candidatos, creo que podríamos hacer un assessment, una evaluación
de cómo estos van a estar con la juventud, que definitivamente va a ser un factor determinante, especialmente en estados como California y como Texas, que Texas se conoce por ser moderado, pero la cantidad de gente joven que está saliendo en estados tan populosos como Texas y California son definitivamente un factor que hay que tomar en cuenta. Así que las percepciones de cómo los jóvenes, bueno, Michael Bloomberg hizo una campaña millonaria de memes en Instagram porque quería atraer a la juventud. Entonces, a mí me interesaría saber cómo los jóvenes ven a estos candidatos y sus pros y sus contras. Lea, cuéntanos, fíjate qué contradictorio. Estamos en unas elecciones, las elecciones del 2016, una de las cosas que se le criticaban a Trump y a la propia Hillary, aunque Hillary era un año más joven, pero cuando tú tienes 69 años, un año no es mucha cosa, es que ambos eran ya septagenarios, ya todos iban a tener 70 años en el poder. Trump hoy en día tiene 73 y frente a los candidatos que quedan en el Partido Demócrata con posibilidades, que serían Joe Biden, Michael Bloomberg y Bernie Sanders, todos tienen más de 75 años. Sí. Entonces, ¿cómo apuesta la juventud a estos septagenarios? Bueno, con las personas que yo he hablado que tienen mi edad y hemos hablado de todo tema político, realmente nosotros sí quisiéramos que hubiesen más candidatos que tuvieran menos edad, porque hay temas que, aunque los candidatos que, por ejemplo, están presentes ahora, tratan de tocar que nos afectan a nosotros la juventud, ellos no sentimos que ellos lo entienden a tanta magnitud. Ok, entonces, Bernie Sanders, ¿qué propone? Bernie tiene mucha política demócrata socialista y eso es lo que como se le ha categorizado. Uh-huh. Entre la política que él propone, yo creo que la que ha causado más contundencia ha sido la de Medicare for All, porque él sigue insistiendo en que los números dan y que puede ser costeado en Estados Unidos, pero la realidad es que costear el Medicare sería 3 veces la economía de Estados Unidos y eso no se puede pagar. O sea, las cifras que tú tienes, interesante el dato, porque Elizabeth Warren también propone Medicare for All y ella sí lo ha costeado. Y lo que ella propone es, por ejemplo, un impuesto a las transacciones financieras de Wall Street. Sí. Y ella habla de que con 2 centavos que se le cobre a cada transacción financiera, se paga y se eliminan. Y además, obviamente, otro argumento muy poderoso que ellos ambos tienen es que ellos te dicen que el costo de la medicina en Estados Unidos es en extremo elevado porque las empresas privadas tienen oligopolio, las farmacéuticas tienen mucho control sobre el manejo del mercado, las compañías de seguro, entonces garantizan inflar y hipertrofiar los precios. Cuando tú comparas, por ejemplo, el costo de la insulina en Estados Unidos frente a lo que cuesta la insulina en Canadá, que es un país vecino, que tiene los mismos niveles de vida, pero en Estados Unidos cuesta 16 veces más. Entonces, si tú reduces el costo porque eres más eficiente, porque el gobierno tiene más control al eliminar los seguros privados, y al mismo tiempo tú le grabas las transacciones financieras, ambos candidatos argumentan que tú pudieses pagar el Medicare for All. ¿Qué otra cosa propone Bernie? Un dato importante, profesor. Bernie es súper popular con los jóvenes. Quizás eso tenga algo que ver con cosas como la campaña de tuition free, donde las universidades públicas serían más accesibles para la juventud. También habla de perdonar las deudas que muchos estudiantes de mi generación, los llamados millennials, que están ahogados en deudas por sus estudios y él está prometiendo pagarla. Y realmente se dice que ser revolucionario es sinónimo de ser joven y aparenta ser el que más anciano es el más revolucionario. Es el más revolucionario y quizás por eso tiene cierto atractivo con la juventud. Ciertamente él es muy populista, ¿no? Y su populismo es muy de izquierda, obviamente, y tiene asustado al Partido Demócrata y a la parte tradicional del centro del Partido Demócrata, el establishment, exactamente. Ira, cuéntanos, háblanos de Joe Biden. ¿Tú conoces a Joe Biden? Well, you could do it in English, that's fine. Don't worry about it. Okay, so he used to be
The vice Obama's president. vice Yeah. president, which has gained him a lot of name recognition. Mhm. That's one of the reasons. Okay, I'm gonna go into how the way caucuses work. There are multiple caucuses divided in like February, March, April, and they have to be divided because that way more people can get their ideas out and be recognized. Because if they were all okay, so with Super Tuesday, there are a lot of states that vote on the same day, which has pushed the idea of having one national primary in which all states vote. However, that way, only the people who have the most money and the most name recognition would get the most votes. Yeah, because the smallers wouldn't be able to travel to each one of the states. Exactly. If we went by that, then Bloomberg or Joe Biden would win the caucuses. If we take an example from, I think it was 2008, when Hillary Clinton and Barack Obama were going against each other for the nomination. For the Uh-huh. nomination, Hillary Clinton was winning by 20 points, and everyone thought she was going to win. But after the Iowa caucus and the New Hampshire one, Obama gained, well, a lot of popularity and name recognition, and he ended up being the presidential. So we could be in for a surprise, is what you're trying to say. Yeah. I still think that the big surprise is going to be called Mike, and because I read on Friday, I think it was, that Joe Biden, even in the state of California, didn't even have an office, and it was locked with a padlock. And when the journalist came back the second time, he found more empty tables with a sign that said volunteers needed than the people he found inside. And that's one office for the entire state of California. I mean, you're not going to win the California primary that way. But a lot of people didn't really know Mike Bloomberg existed until the debate that they had, was it before Nevada. the Nevada? So I actually made my students watch that debate and summarize it, and I would love to hear Leah talk to us a little about what she learned about Bloomberg watching that debate. I didn't know who he was before the debate, and when I looked him up before watching it, I found out that he was the mayor of New York for a lot of time, and he had a lot of name recognition. I mean, people in New York really love him. So during the debate, I could easily notice that he is not a public speaker. I mean, he can be a good mayor or a good businessman or whatever, but he does not know how to express his ideas. And I could easily notice that because his arguments were not standing throughout the debate. He was being attacked on numerous occasions by especially Senator Elizabeth Warren, who attacked him on calling NDAs. Yeah. But that happens when you have a billionaire company. Yeah. So what I did, I judged him by his accomplishments, which when I looked them up, they were pretty surprising because he accomplished a lot during his time as mayor. He was very involved in reducing poverty and increasing the quality of education in New York, and I think he increased that by 20%, if I'm not mistaken. And he worked a lot with minority groups, and I mean, his accomplishments are really good. And one argument that is really standing by him is that he's arguing that New York has a really wide population, and when you compare that to other countries that have similar populations like us to New York, he is saying that if he can handle New York, he could handle the U.S. as a whole. You can make it there, you can make it anywhere. Like Exactly. the song says. Yeah, it's pretty much that could be the case. Señores, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar con el profesor Girón de si gana Sanders, cómo serían las posibilidades de él ganar a nivel nacional. Si gana Bloomberg y si gana Joe Biden. Y luego entonces finalizamos viendo si gana cada uno de estos candidatos y ganase las elecciones nacionales, cómo trataría a Latinoamérica y cómo trataría a la República Dominicana. Regresamos en breve. New Horizons Radio. Bien, señores, estamos acá de regreso, New Horizons Radio, y en el día de hoy estamos hablando de el Super Tuesday, evento electoral de convención, digamos, preelectoral
que está sucediendo en los Estados Unidos, en teoría está sucediendo tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata, pero en el Partido Republicano los republicanos lo cedieron todo a Donald Trump, o sea, se dieron la vergüenza, se dieron el honor y se dieron también la democracia. Y no están haciendo, por ejemplo, en los primeros las primeras 4 primarias, hubo caucus en Iowa, hubo primaria en New Hampshire, pero no hubo ni en Nevada ni en South Carolina. Ellos sencillamente se lo otorgaron a Donald Trump porque él es my dear leader y que junto a Kim Jong-un no se puede hacer otra cosa. Pero creo que vale la pena destacar, jugando a abogado del diablo. Usted lo juega muy bien ese rol, profe, déjeme decir. Por lo general, un sitting president, o sea, una persona que ya es presidente, It's never contested. Tiene muy poca resistencia a lo interno de su partido. Podemos Sí, ver pero es la primera vez que no se hace en la primaria, que no se en la hace, historia. pero muchas veces se hace por hacerla. Sí, pero la hacen, profe. Hay que guardar la forma. Entonces ya la forma está muy clara. Okay. Y fue lo mismo que pasó con el impeachment. Es la primera vez que se hace un juicio en la que no hay testigos, no hay evidencia. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Es una boda sin novia. Es una cosa como extraña. Yo creo que antes de hablar del Super Tuesday de los delegados, recientemente yo he tenido muchas preguntas de personas que no entienden cómo en una elección uno puede sacar la mayoría de los votos y no necesariamente ganar la elección. Lo que hace que los Estados Unidos tengan un sistema electoral un poco distinto a lo que El Electoral College. El Electoral College, un poco distinto al que nosotros estamos acostumbrados. No sé si podemos tomar unos cuantos minutos para explicar por qué funciona así y las razones por las cuales han optado por hacerlo así. No sé si alguna de estas dos chicas me quiere ayudar. El Electoral College, que es el sistema que utiliza Estados Unidos, primero se hace el voto general, que es donde se vota la población general, pero todo al final del día viene a quien tiene más votos por representante. Delegados. Por delegado de cada estado. Entonces, por ejemplo, en la pasada elecciones ganó Donald Trump el Electoral College, pero Hillary Clinton ganó el voto popular. Exacto. Entonces, al final del día, Trump terminó siendo el presidente. De hecho, los dos últimos presidentes republicanos han perdido el voto popular y han ganado las elecciones. El voto del Electoral College, Iraira, ¿cómo tú, por ejemplo, cuáles son entonces, bajo el tema del Electoral College, qué es lo primordial, qué es lo más importante? Well, since the delegates is that the DNC. Yeah. I'm sorry? Yeah. Okay. So the delegates that vote for the Electoral College are chosen by other delegates. They have a lot of power. For every 2,500 normal delegates or normal voters, you get one DNC, which means they're very important. To win, like an election, Trump would have to, well, not Trump, the candidate would have to influence those delegates. Their votes are influenced by what they're, like the normal delegates, what they believe. What you're talking about, the super delegates? Is that what you're discussing? Yeah, I'm talking about super No, we're talking about the general election. La diferencia fundamental. the popular one? Yeah. Oh. No, not the general election. The election for the president on both parties. La diferencia fundamental de una elección normal es que, por ejemplo, vamos a suponer el estado de la Florida. El estado de la Florida, usted me corrige, profesor, creo que tiene 40 delegados, si no me equivoco. Algo así. 40 y tantos 41. delegados. 41, ok. Gracias, Lía. Entonces, tiene 41 delegados, pero si fuera una elección normal, vamos a suponer que Hillary sacó 8 millones de votos y Trump sacó 8.200.000, tú tendrías que, 8 millones de un lado y 8.200.000 del otro, y seguimos para el otro estado. Pero como es por delegados, entonces los 41 delegados se le van a Trump. Exacto. Sencillamente porque ganó por 200.000 votos. En las elecciones generales, en los 3 estados en que Hillary perdió las elecciones, ella perdió, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, ella perdió por menos de 10.000 votos. Y en general, tú sumas esos 3 estados, Pensilvania, Ohio Michigan, Ohio y Wisconsin, y en esos 3 estados, ella perdió por menos de 70.000 votos. Sí. Entonces, y todo se le otorgó a Trump. Y todo se le otorga a Trump. Entonces pierde las elecciones
ganándolas por 3 millones de votos y como quiera tú pierdes las elecciones porque los delegados te lo absorben todos. En el caso de las convenciones creo que no es así, ¿verdad, profesor? No, en las convenciones se da Es todavía más complicado. proporcionalmente. O sea, si un estado tiene, por poner un número, 40 delegados y yo saco el 80% de los votos, eso quiere decir que 36 delegados son míos y 4 son de la otra persona que participó. O sea, se asignan proporcional. Lo que quiere decir que el margen importa. Mientras que en una elección general el margen no importa. Yo gano por un voto o gano por 2 millones de votos, yo me llevo esa cantidad de votos electorales. Mientras que en las primarias se habla de proporcionalidad. O sea que hoy, Super Tuesday, y el que gana por mucho o gana por poco, importa. Cosa que en las elecciones generales no importaría. Pero solamente vas a ganar delegados siempre y cuando saque más del 15% de los votos de ese estado. Que fue, por ejemplo, lo que pasó en las primarias de los estados anteriores, que de pronto Amy Klobuchar sacó 12% de los votos, pero no tiene un solo delegado porque tenía que llegar a 15. Entonces se distribuyen entre los que sí consiguieron ser viables. Correcto. Entonces, vamos a suponer, Iraira, Bernie Sanders wins the Democratic primaries and he becomes a Democratic candidate. How do you think he will fare against Donald Trump? I mean, currently, it's okay. Bernie Sanders is very to the left. He has socialist ideas. He is a socialist Democrat. That's what his category. And I doubt that, maybe young voters would be up for that and they would vote for him, but the rest of it, most people over, I guess, 30, I'm guessing, wouldn't want that. They wouldn't be, since they're so involved with the economy, they wouldn't want a socialist one, since it's not. Okay, so you're saying that primarily the let's say the center and the more conservative Democrats and Republicans would have a hard time dealing with Bernie. Yeah. It's been said that Bernie is a radical, and I have to agree that he is extremely to the left of, he's left of the progressive wing of the Democratic Party, which is a lot to say. But I also think that there is a misconception between what it means to be a democratic socialist and being socialist without a last name adhered to it. I mean, there was a really important moment during the, I believe, Nevada debate where Pete Buttigieg talked about how the best country to live the American dream was Denmark. And Bernie Sanders chuckled about it because he saw that he was actually being conceded the point that the American dream is to come from the bottom and make it out on the top, and that these democratic socialist ideas could enable or make it easier for people to do that. But the name socialist is, after the Red Scare, it's still something that a lot of Americans kind of fear, and I'm pretty sure that if Bernie Sanders wins the nomination, that will be honed against him. Yeah, and I agree that it's used as a weapon, basically. Yes. It's politicized, the fact that you're a socialist, because most Americans love the social programs they have. They love Medicare, they love Medicaid, they love the fact that they have highways, that they have interstates, that they have a strong army. Public libraries, although a lot of Republicans are closing them down. They like the fact that they have free schools and free lunch at school. So they are socialist and they agree that the state should exist, but they immediately, as soon as you say that there's a state, they all get scared and run for their AK-47s. And I think it's also a propaganda technique what they have done with Bernie. I agree. Because it's very easy for them to label him, and then when the rest of the American population think of Bernie Sanders, they only think about socialism, and that outweighs totally all of his democratic proposals. Yeah, but then you have interviews like the one Rahm Emanuel did the other day, Rahm Emanuel was Obama's chief of staff, then he was mayor of the city of Chicago. He's a very strong Democrat, and he basically said,
if Bernie Sanders wins, this is a disaster for the Democratic Party because we're not only going to lose the general election, but we're going to lose the Senate. We might even lose the House. We will lose 1,000 governorships. And he basically has one very strong argument. He says in the last 100 years, there's only been 3 Democrats who have won re-election, and none of them have done it coming from the left. They have all been centrist. 2 of them are still alive. If you want to know how to win an election, why don't you ask William Jefferson Clinton or Barack Hussein Obama? Barack Hussein Obama. I love it when they overpronounce the Hussein. I think we should talk a little bit, even though a lot of people are counting her out at this point. I think Elizabeth Warren has run a very important campaign. I think she did very well in the debates, and she has a lot going for her because of all the stuff that she managed to get through the Senate, like the CFPB, the Consumer Financial Bureau. So I think it's a little unfair to, talk about these elections and just leave her out. I don't know if any of you 2 girls want to talk to us a little bit about Elizabeth Warren. I like that you mentioned that she has been doing really well in the debates because the truth is she is. She has been recognized for using this new technique while debating. That is, instead of, in the debates, when you call out a candidate by name, they immediately have the chance to respond to the other candidate. So Elizabeth was very, very smart, and what she did was she called out numerous candidates at the same time, and then the moderator had to call either 1 or 2, and then her argument will be standing most of the times. Also, after the Nevada debate that Bernie Sanders won, in the South Carolina debate, she started by saying that she was very similar to Bernie, but she could be a better president because she actually gets things done, and I think that was a pretty nice move. And doesn't Michael Bloomberg get things done? Yes, as well. Okay. But what I'm saying is that since she knew that Bernie was winning, what she did was she was comparing herself to him, so people know that they were not very different. But she also added up that she would be a better president. Yo tiendo a creer eso, que Elizabeth Warren sería mejor presidenta, es más ejecutiva, es infinitamente más capaz, digamos. Bernie es un populista y te plantea algo que es soñar, que es, digamos, inspira. It's a horizon to Exactamente. look at. Yeah, aim at the stars so you can hit the top of the trees, pero en definitiva no lo operativiza. Exacto. Ella lo haría, pero ella es muy sanguínea, o sea, ella es definitivamente con lo que se coge y va, y si tú no caíste en ese rango, o sea, te muerde hasta que te destruye. Entonces, políticamente eso es muy complicado. What was it, purity test? Yeah, el litmus test, yes. She's extreme at it. Entonces, vamos a suponer, tenemos Joe Biden. Joe Biden pudiese ganarle a Donald Trump. Ya dijimos que Bernie Sanders definitivamente es el más débil a la hora de las elecciones generales porque perdería el centro demócrata y perdería el centro de derecha y a la extrema derecha. Pero Joe Biden. ¿Cuál es su impresión, profesor, con Joe Biden? Joe Biden, o sea, hay una cuestión que son las percepciones que nosotros como individuos tenemos y viendo las cosas que han pasado, pero las encuestas científicas, los scientific polls que han estado haciendo estos candidatos han mostrado que según las encuestas todos podrían ganarle a Trump. Sí. La diferencia es el margen. En algunos estados se dice que Bernie podría ganarle a Trump incluso con un mayor margen que el de Joe Biden. Pero la realidad es que Joe Biden es una cara más conocida y da menos miedo a muchos de los votantes de zonas rurales blancas en Estados Unidos de lo que hace Bernie Sanders. Así que creo que Joe Biden tendría más posibilidades de ganarle a Trump que Bernie. Y a República Dominicana y a Latinoamérica, ¿cuál es el que más le conviene? Yo estaba conversando eso antes del programa con el profe y realmente yo no tengo no tengo un candidato claro, porque en estos debates yo he visto muchas cosas, o sea, todo el mundo está proponiendo algo diferente y por eso con lo que mencionaron con lo de Biden, yo creo que al
enfrentarse a Trump, él tendría un chance mayor, porque si lo comparamos con el resto de los candidatos, él es el que ha sido más successful en quitarle el spotlight. Yo creo que ¿tú tienes alguna opinión, Iraira? Yeah, Biden has since he was vice president, he has the most name recognition. Especially, everyone knows who Joe Biden is. He was Obama's vice president, and he did pretty well at his job while he was in office. So I think that if he went against Trump, he'd have like the strongest case instead of the other presidential candidate. Profe, mi humilde opinión es que Joe Biden is extremely dangerous right now, porque él está teniendo unos mishaps que confunden y que ponen a pensar y a preocupar. Es una persona que se nota mucho más lento, y ya por los temas de edad, 77 años, yo tengo serias dudas sobre él. Si yo fuese a pensar sobre Latinoamérica, yo creo que o Michael Bloomberg o Bernie Sanders serían los dos candidatos que más favorecerían a Latinoamérica. Y obviamente a la República Dominicana. Michael Bloomberg manejó muy bien el tema de los dominicanos y de las minorías en Nueva York, y obviamente Bernie Sanders tiene mucha afinidad hacia los inmigrantes, tiene afinidad hacia el medio ambiente, tiene afinidad hacia las minorías, se ha mostrado muy a favor y muy sensible con ese tema. Entonces yo creo que serían los dos candidatos, obviamente barring Elizabeth Warren, poniéndola de lado como que ya ella no es viable, que para nosotros tendrían mayor potabilidad. Yo creo que para ustedes que están en US Government, esta es una experiencia extraordinaria. Hay mucho material. Sí, yo recuerdo cuando yo di US Government acá en el colegio, era un periodo electoral también, no le voy a decir en qué año, ¿verdad? Y era muy interesante todo el tema de las primarias y lo que está pasando. Y hoy en día para ustedes todavía más, porque es más dinámico el proceso hoy en día de lo que fue en aquel momento. Señores, vamos a esperar esta noche a ver qué pasa con Super Tuesday. De seguro que Bernie Sanders, yo creo que los tres van a sacar muchos delegados. Michael Bloomberg puede ser la gran sorpresa, y tal como dice el profesor Girón, dividiría al centro demócrata, pero quizá lo divide y al final lo unifica, porque si Joe Biden se ve sin un centavo y se ve sin posibilidades de continuar, entonces ya de ahí definitivamente entonces la cosa sería del otro lado. Y si Michael Bloomberg ve que Joe Biden realmente tiene una posibilidad matemática, porque lo otro que no conversamos, profesor, es que es muy posible que vayamos a una contested convention donde en la primera ronda ninguno de los dos candidatos tengan suficientes delegados, y entonces los superdelegados, que no son más que un grupo de personas con mucho poder e incidencia dentro del Partido Demócrata, que los mismos candidatos lo son. Correcto. Sean los que tengan que decidir, y en esa broker convention ahí puede pasar cualquier cosa. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con la parte final de New Horizons Radio en este Super Tuesday. New Horizons Radio.